Hola, la gracia de Dios sea una vez más con nosotros, ahora y siempre. Hoy quiero hablar sobre los temperamentos. Hoy quiero decirte algo sobre tu temperamento y sobre mi temperamento. Es importante que aprendamos a reconocer en dónde están nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Porque nuestros temperamentos son una de las cosas más difíciles que se nos hacen para someter a la obediencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender a someter nuestros temperamentos bajo la obediencia del Espíritu Santo. Nuestros temperamentos nos pueden hacer una muy mala jugada, nos pueden hacer errar muchas veces en el camino de la vida cristiana. Tenemos que entender y comprender eso para poner barreras, para poner impedimentos en nuestros temperamentos y que no sean causa de tropiezo para nosotros y para otros. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Tú quieres que te lo vuelva a repetir? Es importante que tú le saques la miel a estos versículos. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Qué te está diciendo estos versículos? Que más me cuesta o más nos cuesta a ti y a mí ser entendido en la palabra, y encontraré el bien. Y si confío en Jehová, en que guiará mi boca y mi temperamento, seré bienaventurada. Seremos bienaventurados. Porque la palabra está llena de consejos para ayudarnos a controlar nuestros apetitos carnales, nuestros temperamentos, nuestras formas de actuar. ¿Cuál es tu temperamento? ¿Cuál es tu temperamento? Porque hay sanguíneos, coléricos, melancólicos y flemáticos. Esos son los temperamentos. Los sanguíneos, que somos muy avivados, yo soy sanguínea. Los coléricos, y tú sabes que cuando tú estudias los temperamentos, una de las cosas que tú aprendes es que a veces nadie tiene un solo temperamento, sino que tiene la liga de dos. Y muchas veces el sanguíneo está ligado con el colérico, o a veces el melancólico está ligado con el colérico. O el flemático, que es el mejor de todos porque es una persona de fácil llevarse con todo el mundo, tiene un problema grande también de colérico.
Entonces, todos los temperamentos tienen sus beneficios y sus fortalezas, pero tienen sus daños, cosas que nos hacen errar en el camino. No son todos lo mejor, no son perfectos, pero los temperamentos vienen de Dios. Y nosotros no somos perfectos, los temperamentos nos fueron dados por Dios, cada uno nació con un temperamento, con un propósito que Dios le dio ese temperamento para hacer cosas que Dios quería que hiciéramos, porque cuando nacimos, en determinado momento de nuestras vidas, Dios iba a usar ese temperamento que nos dio para hacer algo, para honra y gloria de su nombre. Pero entonces, nosotros tenemos que aprender a domar esos temperamentos bajo la obediencia de Cristo, bajo el sometimiento y la obediencia del Espíritu Santo. Decirle: Padre, gracias por este temperamento que tú me has dado. Gracias porque tú fuiste que me formaste y me viste en el vientre de mi madre. Dice tu palabra que mi embrión vieron tus ojos. Gracias por cómo tú me has hecho. Y todo ese agradecimiento. Pero ayúdame, Señor. Pero ayúdame, porque tú conoces mis debilidades, a someter este temperamento que tú me has dado bajo la obediencia de Cristo, para yo no errar en el camino, no hacerme daño a mí misma y no hacerle daño a otros. Porque cuando nosotros no domamos nuestros temperamentos, no es solamente que afectamos siempre a otra persona, es que nosotros somos afectados. Es que nosotros somos afectados. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú dijiste o diste una palabra que luego tú has querido recogerla? ¿Cuántas veces tú dijiste una palabra muy dura o ofensiva hacia otra persona y luego tú has llorado queriendo recogerla? Te has arrepentido queriendo no haberla dicho. ¿O cuántas veces tú saliste de tu casa echando sandeces, palabras terribles por esa boca, terribles por la boca, peleando y diciendo de todo? Y cuando ibas en tu vehículo, ibas con esa soberbia tan alta y todavía diciendo cosas terribles porque saliste molesto de tu casa y vienes y chocas en el camino. Chocas en el camino. Y el choque fue tan grande que o perdiste una pierna, o te la quebraste, o te quebraste un brazo, o tuviste un problema en la médula, o en la espalda, lo que sea. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la palabra. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Primero viene la soberbia, ese temperamento que tengo, colérico, que me llena de soberbia, y voy y hago cosas indebidas. Pero mira cómo luego, cuando voy con ese odio o con esa soberbia encima de mí, vengo y entonces choco. Porque voy pendiente a todo lo que estoy pensando y a todo lo que voy diciendo por mi boca y no me fijé. Entonces viene el quebrantamiento. Antes, es decir, la soberbia llega y produce ese quebrantamiento. Ese quebrantamiento que fue el choque que tuviste. Ese choque que te produjo entonces laceraciones en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y a todos, en algún momento de nuestra vida, nos ha sucedido una de esas cosas. ¿Cuántas veces tú en la iglesia no fuiste altiva? No fuiste altiva, no manejaste bien
una situación con otro hermano y le llamaste la atención de forma altiva, de forma brusca, de forma áspera, llamando la atención, quizás sí merecía llamarle la atención, pero no de la forma en que lo hiciste. Lo hiciste con altivez, con una forma inadecuada. Y después llegas a tu oficina, y tú mismo cometes la misma falta que esa persona, que esa persona que tú le llamaste la atención. Caíste en la misma falta de la persona a la que con altivez y de mala manera le llamaste la atención. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra, dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de la caída, la altivez de espíritu. En vez de llamar la atención con mansedumbre, a esa persona, a ese hermano, lo hiciste inadecuadamente, con altivez, con prepotencia, hasta con orgullo. Y luego, momentos después, cometes el mismo fallo en tu oficina, con tu jefe o con tus compañeros. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lo recuerda. Inmediatamente nos habla y nos dice, esa vocecita del Espíritu Santo por dentro que nos dice, y tú no le llamaste la atención a fulano por eso y tú lo estás cometiendo aquí otra vez. Y tú lo estás haciendo aquí mismo, ahora mismo. Y entonces nos sentimos avergonzados. Entonces, ¿qué dice la palabra? Nos da un consejo. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Nuestros temperamentos nos seducen. Nuestros temperamentos tenemos que aprenderlo a someter bajo la obediencia y el dominio del Espíritu Santo. Tenemos que estar agradecidos, ¿entienden? No es avergonzarme de mi temperamento porque yo vine con eso. Dios me lo dio cuando yo nací. Yo vine con ese temperamento, esa característica, porque estaba dentro del diseño de Dios en mi vida. Pero siempre ha dado los temperamentos para usarlo como vasos de bendición. Cuando nacimos no sabíamos qué temperamento teníamos. Pero luego con el tiempo lo vamos descubriendo, y si vamos donde los que estudian los temperamentos, nos dicen no, y nos dan un test y nos van enseñando, y dicen no, que tú eres así, y digo, ay sí, y tú comienzas a hacer el test y comienzas a estudiar tu temperamento y dices, así mismito soy yo, y te vas poniendo contenta, esa misma soy yo. Pero te vas fijando que ese temperamento tiene muchas cosas buenas, muchas bendiciones, porque te ayudan a lograr cosas para las que Dios te diseñó, pero también te das cuenta que en el camino llegas mucho por causa de ese temperamento, porque Él tiene sus cositas que no son tan buenas, sus aguijones que no son buenos. Entonces por eso tenemos que aprender en el camino también a entender que eso también hay que someterlo bajo la obediencia del Espíritu Santo. Que eso también hay que someterlo bajo la obediencia del Espíritu Santo. Que eso también yo tengo que hacerlo morir a los pies de la cruz de Cristo. Porque de lo contrario, me paso de la raya, y cometo muchos daños, tanto para mí como para otras personas. Para mí, porque muchas veces actué con mi temperamento sanguíneo muy rápido, porque el sanguíneo es muy rápido. En el caso mío, que soy sanguínea, el sanguíneo es rápido y acelerado. Pero al ser tan rápido y no pensar las cosas antes como deben pensarse, ¿cuántas veces no cometí errores en contra mía por causa de la rapidez? ¿Cuántas veces no cometí errores en contra de mí misma por causa
de la rapidez de las decisiones y de querer hacer las cosas rápidas, por querer acelerarme. Eso es bueno, por ejemplo, a los jefes les gustan mucho la gente como yo. En las oficinas, a los jefes les gustan la gente sanguínea, porque son acelerados y hacen la cosa rápida, rápida. Y tú le encargas algo y eso, aquí está, mira, ya está. A veces a los jefes les gustan mucho. Son cosas buenas. Pero tiene sus cosas en las que tú tienes que aprender a dominarlo, porque si no te hacen hacer cosas que te hacen daño a ti misma, no te ayudan, te hacen tropezar en el camino. Y si tienes gente a tu lado que depende de esa decisión que tú estás tomando, entonces tú la afectas también. ¿Ves por qué tenemos que aprender a someter nuestros temperamentos? Y la palabra de Dios, que es tan sabia, la palabra de Dios que es tan bendita, tan buena, tan perfecta, tan dulce como la miel, no los dice aquí en este libro de Proverbios, capítulo 16. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Mejor humilla tu espíritu. Humilla tu temperamento. Toma a Dios en cuenta, somételo bajo la obediencia de Dios. Seas flemático, seas colérico, seas sanguíneo, seas melancólico. El melancólico necesita mucho de Dios. El melancólico necesita, todos necesitamos, pero el melancólico tiene un problema, que no quiere muchas veces hablar, no quiere muchas veces sacar de adentro, porque es melancólico. Es melancólico y muchas veces no quiere sacar. La melancolía lo atrapa, la melancolía lo tiene frenado, la melancolía no le deja sacar para afuera todo eso que tiene por dentro. Así que ese también necesita mucho someter ese temperamento bajo la obediencia del Espíritu Santo y recibir liberación para ser bendecido. Porque todo lo que Dios quiere para nuestras vidas es bendecirnos. La palabra dice que Dios tiene pensamientos para nuestro bien. Los pensamientos de Dios para mí no son malos, ni para ti tampoco. El pensamiento de Dios es a mi favor, para mi bien. Eso es lo que Él quiere. Pero yo lo interrumpo. Lo interrumpo cuando yo no someto mis temperamentos, mi caminar, mi vida bajo la obediencia y la sumisión y la humillación de Él y del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que aprender. Yo reconozco y he aprendido que no es tan fácil. Que no es tan fácil. Que yo quisiera haberlo aprendido a los 20 años. Pero no lo aprendí a los 20 años. Pasaron los 30. Aprendí un chin los 40. Ya en los 50 quizá estoy más sometida. Y ahora en los 60, pues ya uno como que habla, porque las experiencias han sido tanto y los asuntos han sido tanto por lo que uno ha pasado, que se va domando, se va domando, Dios va domando a uno, porque es que Él lo doma, eso a veces no viene tan fácil, tan suelto de parte mía. La intención mía no fue tan ligera de someterlo, ¿no? Es Dios que me va domando, que me va domando, y por eso, como Él me tiene que domar el temperamento, por eso que muchas veces me llega el quebrantamiento, a ti, a mí. Por eso que muchas veces nos llega el quebrantamiento, porque en su momento no sometimos la soberbia. Por eso muchas veces me llega primero la altivez, porque no sometí. Me llega la caída porque no sometí la altivez.
Y nos toma tiempo aprender. Nos toma tiempo. Pero yo no puedo dejar de decirlo. Porque como esta palabra dice, da por gracia lo que por gracia hemos recibido, yo por eso hago los comentarios que hago. Porque quiero ayudar a otros por gracia de lo que por gracia Dios me ha enseñado a mí. Aunque sea domándome. Aunque sea domándome. Pero yo estoy muy agradecida de Él porque me ha domado. Estoy muy agradecida de Él. Estoy muy contenta con Él porque me ha domado. Y no me avergüenzo de las cosas por las que he tenido que pasar, sometiéndome poco a poco, lentamente a Él, porque todo ha sido para mi bien, porque eso es lo bueno, que como la Biblia dice, que Él escudriña nuestros corazones, como dice la Biblia, que Él escudriña nuestros corazones, Él sabe cuál es la intención de cada quien. Y hace así, te mira desde allá arriba y dice, y hace así, pero Ana, yo sé que tú me amas, yo sé que tu intención es llegar a esa santidad y a ese carácter, pero voy a tener que jalarte los moñitos, voy a tener que jalarte la soga, porque tú vas muy rápida y vas tan rápida que no te detienes. Y entonces te aplica la palabra, te aplica la corrección, te aplica su disciplina, te aplica lo que tenga que aplicarte para ayudarte. Y además aprendí que no es a mí que me pasa solamente. Me doy cuenta viviendo tanto tiempo en la iglesia que le pasa a todos. Porque a veces uno dice, pero ¿será que es a mí solamente? No, me doy cuenta que le pasa a todos, que a todos Dios ha tenido que domarnos. Pero yo comparto eso. Quizás tú comienzas más temprano que yo. Quizás tú comienzas más temprano que yo. No tienes que esperar que te llegue el quebrantamiento. No tienes que esperar que te llegue la caída para hacer lo que dice aquí la palabra. Somete tu temperamento, sea cual sea el tuyo, sea cual sea, sanguíneo, flemático, colérico, melancólico. Somete tu temperamento a la obediencia de Dios, porque Él quiere ayudarte y tiene pensamientos para tu bien, para tu bien. Si te dejas guiar, si te dejas guiar, si te dejas domar, si humillas el espíritu, como dice aquí, humillas tu espíritu, entonces aprenderás más rápido y te irá muy bien. Dios te bendiga.